planteé, ¿cierto?, consistió en identificar los aportes tangibles e intangibles del proceso de desarrollo del FOS. Y yo me propuse identificar las experiencias previas al proyecto del FOS con las distintas intervenciones que se fueron dando en el territorio, con las jesuíticas, las estancias criollas, las vaquerías, las postas, los fuertes, las colonias agrícolas, y este análisis de lo preexistente en el territorio permitió poner en relevancia la intervención central de mi trabajo, que fue el ferrocarril. Es decir, que yo analicé 4 intervenciones y que permiten percibir los componentes que testimonian la historia de la región, que a través de distintos actores y múltiples artefactos fueron constituyendo y ensamblando los procesos identitarios de este pedazo de la Pampa Gringa. Como ustedes pueden ver acá en este plano, sobre todo en el plano de la izquierda, esta zona forma parte de la llanura, ¿cierto? Forma parte de la gran llanura que caracteriza la parte noroeste de nuestro país, es apenas ondulada y interrumpida por cursos de agua. Es decir, esta zona donde se encuentra la Cautiva y donde se instaló este ferrocarril, el ferrocarril oeste santafesino, se define como pampa ondulada y está situada al sur y suroeste del río Carcarañá en una franja litoral. Esta región pampeana, en su periodo precolonial, no ha tenido comunidades que practicaran la agricultura. Sus pobladores se dedicaban a la recolección de la caza y la pesca. Y por otra parte, no ha quedado grupos representativos de esta cultura en esta región. Desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, la ocupación de estas tierras pampeanas fue llevada a cabo adelante de numerosos grupos de inmigrantes, principalmente europeos, dando un gran impulso al crecimiento de la región. Estos nuevos productores, los chacareros y los colones, trabajaron la tierra utilizando tecnologías y herramientas de sus países de orígenes y también masificando el uso de especies no pertenecientes a estos ecosistemas, como ser el trigo, la cebada, la alfalfa. Es decir, que el sistema productivo que domina esta región donde se encuentra la estancia La Cautiva, no tuvo un desarrollo a partir de pobladores nativos. Podría afirmarse que se estableció una relación netamente productivista. Este tipo de relación sociedad-naturaleza ligada casi exclusivamente a la extracción productiva quizás haya favorecido la situación de inmigración por un lado y de relación con el territorio sin otros componentes simbólicos de conocimiento tradicional como se da en otras regiones de Latinoamérica y de nuestro país. El patrimonio de esta región, del área sudoeste, es riquísimo. Se puede considerar como una múltiple variedad de objetos tangibles, valores telúricos, costumbres, tradiciones que constituyen un verdadero llamado de atención, impulsando a nominar estos componentes en forma singular. Estos se ordenan en el territorio como producto del diálogo que el hombre ha establecido y sigue estableciendo con su entorno. Estas construcciones y emplazamientos de recursos constituyen un paisaje original y único que define a esta región. Y dentro de estos componentes está la estancia La Cautiva, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Es decir, que las distintas transformaciones del territorio permitan realizar en paralelo entre las distintas intervenciones que yo analicé en mi investigación y el desarrollo y construcción de La Cautiva. La construcción de la historia de La Cautiva es decir, que se puede trazar en paralelo con las distintas transformaciones del territorio. Es decir, que entre lo natural y lo construido, en el producto de la interacción del hombre con la naturaleza, emerge el paisaje. Es decir, que toda mi investigación giró en el marco teórico con los conceptos de paisaje cultural, paisaje, territorio, patrimonio. Y es allí, en esta relación del hombre con la naturaleza, donde emerge el paisaje.
y es allí donde comienza la construcción del territorio, del paraje del desmochado afuera, la zona donde la estancia La Cautiva tomó lugar y fue denominada de esta manera en las escrituras a partir del año 1867. Es decir, que es muy importante, tomó esta zona, fue muy importante el cautiverio, y de ahí el nombre de La Cautiva, de las hijas de Agustina Galloso de Gallegos, atrapadas por los malones, que fue muy significativo. De allí el nombre de la estancia, ubicada cercana a los molinos y a la estación Palacios, hoy es día situada en el pueblo de Los Molinos y muy cerca de lo que fue la Posta de los Gallegos. Es decir, este tema por el cual se denomina la estancia La Cautiva son las cautivas argentinas rescatadas en Chile. Con este título, el historiador, esto es muy importante este tema, el historiador Héctor Lagos publicó en el año 1969 un hecho de carácter histórico relativo al cautiverio de varias hijas de las familias gallegos en los desaparecidos poblados de la Posta Gallego, Posta Desmochado, Posta Candelaria. 5 hijas de la señora Agustina Galloso de Gallegos, Mercedes, Manuela, Francisca, Cruz y Silveria, fueron cautivadas por los indios en diversos malones sobre la Candelaria, hoy departamento Caseros. Durante muchos años se hicieron renovadas gestiones para rescatar a las cautivas. Se publicaron avisos en diarios argentinos, chilenos, intervinieron agentes diplomáticos y hasta la misma madre ofreció a los indios en rehén. El historiador Lagos se refiere también a una carta que la madre, Agustina Gallosa de Gallegos, envió al ministro plenipotenciario de la Argentina en Chile, pidiéndole el traslado de sus hijas, para abrazar a mis queridas hijas que hace 30 años que no las veo y que ha sido 30 siglos de sufrimiento. Este es un hecho histórico concreto relatado por Lagos y de ahí surge el nombre de la estancia La Cautiva. Ahora, volviendo a mi investigación y volviendo a las distintas intervenciones que yo analicé previas a la instalación del ferrocarril en este territorio, nos vamos a remitir la primera intervención a los jesuitas. Los jesuitas se instalaron en el Pago de los Arroyos, que era toda esta zona que estamos estudiando, específicamente donde está La Cautiva, es Desmochados afuera, al adquirir las tierras en esta región con la que formaron la estancia de San Miguel del Carcarañá, que tenía una ubicación privilegiada, que está muy cerca a lo que es hoy la localidad de Andino. Es decir, si bien los jesuitas redescubren la región ya había tenido una modificación indirectamente ligada a la acción humana. La morfología de este territorio, y es lo que le dio la característica fundamental que esta zona, que es privilegiada desde el punto de vista agrícola ganadera, es la gran fertilidad de sus tierras. Y cómo esto acá, esta transformación, es decir, que varios autores dicen que la paja se transformó en trigo, esta gran fertilidad viene de un hecho fortuito y que tuvo un rol protagónico el ganado, que abandonado por los primeros conquistadores y luego expulsados por los indígenas, se transformó en cimarrón. Este estadio dio lugar a una reproducción fabulosa y esta transformación de este paisaje con la presencia de este ganado cimarrón que se apropió de todo este territorio, convirtiéndolo en su hábitat y generó una gran metamorfosis de la tierra y que le dio una gran fertilidad. Es decir, que esto fue un hecho tan fortuito como anárquico y como, ¿cierto?, el genius loci de estos pagos parece haber encontrado su génesis donde la fuerza del trabajador rural comenzó a perfilarse
y su espíritu, ¿cierto?, transformó la paja en trigo. Es decir, esto ya lo podemos encontrar, ¿cierto?, con este hecho fortuito, con la llegada de los primeros colonizadores, con la introducción de todo este ganado en esta área, cómo fue cambiando los hábitos. Los jesuitas, para tener control del territorio, instalaron 6 puestos en lugares estratégicos, con sus correspondientes atalayas, siguiendo el curso del río Carcarañá. Esto fue acompañado por la decisión del Cabildo de Santa Fe en instalar en el año 1720 un fuerte en San José de la Esquina. Los puestos, además de cumplir una función defensiva, los ocupantes de estos puestos hacían guardia para avistar indios y malhechores y produjeron el asentamiento de grupos de familias de esclavos que se encargaban de cuidar el ganado y cultivar. Estos puestos se convirtieron en centros poblados. Es decir, en este puesto número 6, instalado por los jesuitas, encontramos, ¿cierto?, la colonia, lo que fue luego la colonia Candelaria, la colonia General Roca, que fue un emprendimiento de uno de los propietarios de la cautiva, la familia Leguizamón, y acá se encuentra la cautiva, en este lugar. Es decir, que los jesuitas habían intentado transformar la región realizando las primeras exploraciones que se dieron en este territorio, aportando organización y trabajo. Es que trataron de organizar en el poco tiempo que estuvieron en esta región y poner a producir todo este territorio. Y su expulsión demoró el desarrollo de la agricultura y la ganadería, y que lo continuaron después con la inmigración, cómo se retomaron todas estas actividades. Es decir, con la corriente migratoria que transformó esta región a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cierto? Acá tenemos grabados que testimonian momentos de este periodo. La segunda intervención que yo investigué en mi trabajo es que tiene que ver con la instalación de los fuertes y las postas y con el fraccionamiento que se empezó a dar en este territorio. Luego de la expulsión de los jesuitas en el año 1767, la Junta de Santa Fe procedió a la ocupación de este inmenso territorio de 300.000 hectáreas. Luego intervino también el gobierno independiente del año 1818. Es decir, que el destino de estas tierras se reinauguró con su fraccionamiento y posterior remate de asignación. El territorio se dividió, como ustedes pueden ver acá en este plano, en franjas perpendiculares al río Carcarañá, estableciéndose en esta área varios estancieros dedicados a la producción ganadera y a la comercialización del cuero. Y acá podemos encontrar a uno de los primeros propietarios de lo que es la franja donde hoy en día se encuentra la estancia La Cautiva, que fue Miguel Jerónimo Acevedo. Es decir, que la estancia La Cautiva acá podemos ver imágenes de este momento. Es decir, el territorio, cómo se fue apropiando por nuevos actores. Es decir, el interior de la tierra seguía perteneciendo a los pueblos originarios, y los cursos fluviales y las tierras que los circundaban se dividieron en lonjas perpendiculares. Y acá podemos ver, ¿cierto? Lo podemos visualizar en este plano. Después de este territorio, Bustinza y Blit, que se encargaron de la parcelación del área central, que yo les comentaba, también fueron dueños de la cautiva. Es decir, que en este periodo
la región se encuentra sin un rumbo claro definido, retrocediendo en las fronteras, sin aumento considerable de población. En principio es un lugar de paso, es un corredor estratégicamente atravesado por caminos reales y por postas y caminos alternativos. Acá podemos también en este plano ver los caminos que atravesaban esta región. Y los nuevos artefactos y costumbres y nuevas prácticas que le fueron dando una nueva identidad a todo este territorio. En este periodo, las autoridades intervienen con el fin de dominar este territorio, instalando dos fuertes, el de Melincué y el de India Muerta, y reconstruyendo el de Guardia a la Esquina. Este es el territorio que yo trabajé en mi investigación y que el ferrocarril desde Rosario atravesó. Era como un límite de frontera en este momento. Y en este territorio, ¿cierto? Muy próximo se encuentra la estancia La Cautiva. Es decir, en este momento lo relevante, los límites estaban dados entre la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y el río Carcarañá. Y el panorama era de una vegetación casi sin árboles y con muy poca población, y la imagen es un desarrollo ganadero y el territorio está marcado por el itinerario de postas. Lo relevante de este momento era la comunicación. Hacia 1750 se creó el primer correo regular del Río de la Plata y surgieron las primeras comunicaciones postales, chasquis. Próxima a la posta La Candelaria, a unos 3 kilómetros del río Carcarañá, llamado Desmochado por los criollos, acá que está en este mapa ustedes lo pueden ver, se ubica la posta de los gallegos muy cercana al establecimiento de La Cautiva y también llamada posta de los Desmochados, y de donde surgieron las cautivas. Por eso es tan importante, ¿cierto?, este hecho histórico que le dio origen a la denominación de la estancia. Esta posta luego desapareció con la construcción de la estación del ferrocarril Palacios, hoy en día en la localidad de Los Molinos, y que dio lugar al poblado de Los Molinos. Y acá después de Acevedo, acá esta franja perpendicular al río Carcarañá tomó en este momento, en este segundo periodo, otro de los propietarios, ¿cierto?, fue Sotomayor. La Cautiva tuvo varios propietarios. Actualmente pertenece a la familia Vilesio. Es decir, que el pasaje de postas a estaciones ferroviarias sería el salto cualitativo en la transformación del paisaje cultural, pues este cambio genera una ruptura en todos los sentidos de la evolución social, del paso necesario e inevitable de la conversión de la estación ferroviaria a pueblo y ciudad. La tercera intervención analizada tiene que ver con las colonias agrícolas y una nueva vinculación del territorio. Acá ya aparece otro paisaje. Acá tenemos en este mapa, tenemos el río Carcarañá, ¿cierto?, como referencia, la primera parcelación del territorio, el área central que recién se fracciona con la Confederación, Urquiza, y los encargados de esta ejecución fueron Blit y Bustinza, que también fueron dueños en un momento de la estancia de La Cautiva, y esta zona que está en Bordeaux fueron terrenos asignados por el gobierno a militares que participaron en la Guerra del Paraguay. Es decir, que el arco de Fortines, Fuertes y Posta había sido el primer paso para fortalecer la frontera e incorporar territorio productivo para el desarrollo de la economía. Pero era insuficiente estas construcciones habitadas por una sociedad en plena construcción de su propia cultura. Necesitaba consolidarse. Era necesario, ¿cierto?, acarenciar gente en esta línea débil, móvil, siempre sujeta a conflicto entre indios, blancos, militares, complejas alianzas
que era toda esta área, era una zona de frontera, con todo lo que ello implica. La floreciente colonización es decir, que nuestra provincia, de ahí lo apasionante de la historia de nuestro territorio, fue pionera en colonización. Los primeros experimentos, si bien se dieron en Buenos Aires, pero se efectivizaron en nuestra provincia, Santa fue, y tenemos que estar muy orgullosos de esto, yo soy un poco fanática de todo esto, el tema que fue pionera en ferrocarriles y en colonias agrícolas. Y también se dio una parcelación del territorio muy diferente al latifundio que encontramos en el resto de nuestro país. Acá se dio la posibilidad de que el trabajo, ¿cierto? De que pueda acceder toda esta gran masa de inmigrantes, de que pueda acceder a una pequeña parcela productiva y la puesta y trabajarla. Y esto es lo que caracteriza hoy en día a nuestra región, la pequeña parcela del territorio trabajada por el chacarero, por el colono. Eso es lo que nos da esta particularidad. Es decir, que la colonización en nuestra provincia y la expansión de la agricultura en esta área del sur santafesino, sudoeste santafesino, está vinculado al sistema ferroviario. Estos proyectos ferroviarios comenzaron en nuestra provincia en el año 1854, cuando se realizó el tendido de la vía férrea que unía Rosario con Córdoba y se puso en marcha en el año 1870. En el año 1872 ya se generó un camino que unía Rosario con San Lorenzo. Y en el 75 se generó otro camino que unía Rosario con la colonia Candelaria. Y todo esto generó, a partir de este camino, a partir de las instalaciones de las primeras colonias agrícolas, ¿cierto? Se generó un desplazamiento de la frontera hacia el área sudoeste. Aarón Castellano formó la primera colonia en el norte de Santa Fe, Esperanza. Carlos Casado Lalizal, en 1853 se generó la primera colonia en nuestra provincia. En el año 1870, Carlos Casado genera Colonia Candelaria, lo que es hoy en día la ciudad de Casilda. Iriondo, Arteaga, después fundaron las colonias que hoy en día son las localidades de Arteaga, de San José de la Esquina, que ustedes seguramente sintieron nombrar todas estas localidades. Es decir, que y los hermanos Leguizamón también generaron la colonia agrícola General Roca y ellos fueron uno de los constructores de la actual estancia y los que promovieron toda el área productiva, ¿cierto?, lindante a la estancia de la cautiva. Es decir, que podemos decir, acá tenemos el ferrocarril Central Argentina que unía Rosario con Córdoba, acá tenemos las primeras colonias que se dieron en esta área que nosotros estamos estudiando, la colonia de Candelaria, acá tenemos la fracción de territorio donde encontramos la estancia La Cautiva. Es decir, que podemos decir que de alguna manera Rosario generó una región, la región de Rosario. La ciudad puerto era el centro y de allí se proyecta, ¿cierto?, a modo de corredor de atravesamiento, corredores que determinaban los límites del territorio, conformando un espacio de frontera y que se articuló a partir de todos estos acontecimientos, ¿cierto?, se articuló un interior productivo. Y todo esto se dio con la confederación con Urquiza. El sur santafesino se caracterizó por estar integrado por colonias fomentadas por capitales privados. Como vimos, los hermanos Leguizamón
que fueron dueños de la cautiva y promovieron el establecimiento agrícola, y también fueron los que ampliaron y construyeron gran parte del edificio que hoy existe. La mayoría de toda la promoción de esta área sudoeste santafesino se dio de manera, ¿cierto?, privada. De la colonia Candelaria, en el año 1872 se concretó la primera exportación argentina de trigo al mercado europeo. Fue muy importante. Entonces, el ferrocarril, con la instalación del ferrocarril, fue uniendo todos estos puntos productivos y facilitó la llegada de los inmigrantes. Acá tenemos la colonia Roca de los hermanos Leguizamón, donde se encuentra hoy en día el establecimiento La Cautiva, y acá ya tenemos en este mapa la localización de la estancia La Cautiva. Es decir, que el ferrocarril facilitó la llegada de inmigrantes. El proceso de su traslado comenzaba cuando llegaban a Rosario. De ahí, con el ferrocarril los transportaba a Villa Casilda, Colonia Candelaria, y luego se dirigían a pueblos más alejados, y todo este itinerario, es decir, que la tierra de la cautiva, de la Candelaria, es decir, que las colonias se fueron, se fue dando mayor importancia, ¿cierto?, a toda la zona aledaña al ferrocarril. Y tuvo un gran impulso, que todo esto tuvo un gran impulso con la colonia Candelaria, con el ferrocarril oeste santafesino, y después, ¿cierto?, la colonia General Roca, promovida por uno de los propietarios de la estancia La Cautiva. El ferrocarril fue facilitador del traslado de inmigrantes, promoviendo el masivo poblamiento de todas estas localidades y sobre toda esta área rural. En el plano productivo fue sobre todo la expansión de las redes ferroviarias lo que hizo posible, a través de la incorporación de capital y mano de obra, la producción de todas estas áreas rurales. El ferrocarril se transformó en el eje central en el proceso de ampliación de fronteras, y el ferrocarril de Casado condicionó la estructura espacial de las localidades y pueblos configurados a su vera, determinando los destinos de buena parte de los territorios de toda esta zona. Acá tenemos datos en los cuales podemos ir viendo, ¿cierto?, toda esta transformación de un área inhóspita, sin población, sin introducción ya de la época de los jesuitas, con estos puestos, era un área, ¿cierto?, de atravesamiento por caminos reales, por caminos alternativos, ¿cierto? Tampoco fue un área en el cual, ¿cierto?, los indígenas se asentaron, era de paso. ¿Y cómo podemos ir viendo? Miren, desde el año 1872 al año 1904, cómo fue aumentando el número de colonias y cómo fue aumentando la población también, y la superficie cultivada. Es decir, que en muy poco tiempo toda esta área se puso a producir, se pobló, y hoy en día es una de las zonas más ricas de nuestro país. Acá tenemos este plano, que es de principios del siglo, fines del siglo XIX, donde ahí tenemos localizada la estancia La Cautiva y cómo está atravesada, cómo está todo el fraccionamiento del territorio con pequeñas unidades, que es lo que caracteriza a esta región, y cómo toda esta zona está atravesado por las vías férreas. Y es como que toda esta zona, como les dije, comunica al puerto de Rosario. Ahora, acá está La Cautiva. Ahora, ¿por qué yo les hice toda esta introducción, que a lo mejor son muchos datos, un poco engorrosa? Pero bueno,
Como yo les dije antes, ¿por qué? Ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos y ubicarnos en la cautiva, en esta zona próxima a la localidad de Los Molinos, a la estación del ferrocarril Palacios, cercana al río Carcarañá. Es decir, estas son fotos antiguas de la cautiva. Es decir, la casa, el casco de la estancia, el parque, el emplazamiento, a cada uno de nosotros nos va a producir distintas sensaciones. Es decir, atravesar la tranquera, atravesar el parque, entrar a la casa, escribir la historia de la cautiva, es decir, qué cosas pasaron ahí, qué pasó con estas cautivas, con este hecho que narró, este hecho histórico que está comprobado del historiador Lagos. Hasta ahora sabemos, como yo ya les comenté, que la historia es cautivante, es una historia, cierto, que atrapa. Yo le conté así muy rápido toda la historia del territorio, ciertos datos reales, también leyenda. Eh, como en toda historia, también hay una parte real, hay una parte imaginaria. Está el tema también de la percepción, con toda la magia que esto implica. Ustedes acá podemos ver imágenes antiguas de la cautiva, y yo ahora les voy a mostrar, como ya les pasé al inicio, de las imágenes actuales. Y lo que podemos ver hoy en día, que las cúpulas, por ejemplo, ya no existen más. Mírenla, acá tenemos. Esta es la fachada sobre el Camino Real y esta es la fachada que da al parque y que da al interior productivo. Estas son imágenes actuales, esta es la fachada que da, digamos, más cerca al río Carcarañá, y esta es la imagen que da, cierto, hacia el pueblo de Los Molinos, hacia la colonia General Roca. Fíjense, la cúpula ya no está más. Acá tenemos imágenes de la galería, acá tenemos imágenes de interior de esa galería, interior de la vivienda. Por ejemplo, tenemos esta escalera caracol, también tenemos la galería, Art Nouveau, tenemos las especies, ¿cierto?, del parque, nativas, foráneas, tenemos, ¿cierto?, los eucaliptus, tenemos las palmeras, el patio de adelante, como yo les decía, mirando al Camino Real, el patio de atrás con su majestuosa galería, ¿cierto? No se puede precisar la fecha exacta, ¿cierto?, de la construcción de esta importante vivienda que conforma el casco de la estancia. Pero sí sabemos que las principales modificaciones se hicieron en el año 1908 y que estuvieron a cargo del constructor Bravo. Hasta ahora, ahí mismo podemos ver el mismo edificio, ¿cierto? Nos brinda datos del cual podemos, acá está, ahí está, ¿cierto? En la fachada, ¿cierto? Se puede leer la época, ¿cierto?, de una ampliación que se ha realizado en este edificio. También en la fachada, en la fachada principal, en la galería Art Nouveau, en el escudo del centro de la balaustrada, se puede leer la leyenda, ¿cierto?, Santa Sofía, probablemente en honor a la esposa de Domingo Leguizamón, ¿cierto?, Sofía Alurralde. Por lo que se podría creer que fue construida entre el año 1881 y tenemos también la ampliación de Bravo en el año 1907, porque los hermanos Leguizamón, por escritura, se puede comprobar que tomaron posesión de toda esta franja, sobre todo esta franja perteneció a Domingo Leguizamón, esposo de Sofía. Es decir, y después también en la fachada principal que da al río, que
que lindante al camino real se puede leer La cautiva. Aproximadamente, ¿cierto? Este palacete tiene una superficie de 600 metros cuadrados y aún podemos ver que preserva su fisonomía, ¿cierto? De estilo europeo, a pesar, ¿cierto? De las reformas que se fueron haciendo. Como yo les comenté anteriormente, la estancia es propiedad de la familia Vilesio y es quienes están realizando, ¿cierto?, la puesta de valor del casco y están interesados en toda esta investigación. Lo más importante de todo esto es que la vamos a visitar, que vamos a investigar desde ahora hasta atrás, vamos a descubrir, ¿ciertos?, sus fantasmas, qué sensaciones nos produce la construcción, su exterior, su interior, encontrarnos con todas estas historias de vida, con todas las historias que pasaron por esta casa, desde las cautivas hasta los distintos ciertos propietarios. Nos podemos remitir a la primera fracción que la compró Acevedo, cuando fueron expulsados los jesuitas, después, ¿cierto?, al hecho histórico de las cautivas, cómo se denominó toda esta zona a partir, ¿cierto?, de todo este hecho. Luego, a cómo se generó esta colonia General Roca a partir de Domingo Leguizamón y cómo se amplió y se construyó todo este casco, cómo la mujer de Leguizamón, Santa Sofía, a ver cómo intervino. Lo que tenemos que lograr es reconstruir la historia de esta construcción, de este lugar. Y depende, bueno, según los tiempos y posibilidades que tengamos, podemos ir investigando hacia atrás. Que vamos a trabajar, ¿cierto?, con datos primarios, con entrevistas a personas relacionadas a la casa, también con datos secundarios. Yo, cuando hice mi investigación, hay una extensa bibliografía, ¿cierto? Hay diversos autores que han trabajado en cuanto a la problemática de la región donde se centra esta investigación. Existen numerosos estudios históricos, sociológicos, antropológicos acerca del desarrollo de las colonias, de las distintas formas de propiedad de la tierra en el periodo que nos proponemos, ¿cierto?, abordar este trabajo. La abundancia, ustedes pudieron ver en toda esta presentación, la abundancia cartográfica en este periodo estudiada, explica también, tiene un sentido, la necesidad de registrar el progreso y el éxito de un proyecto de país que tenía como objetivo fundamental poner la tierra en producción y convertir el territorio en fuente de renta a partir del avance de pequeños propietarios. Eso es lo que caracteriza, ¿cierto?, a esta región. Por lo tanto, la cartografía disponible es siempre de tipo geométrico catastral y en muchos casos es proyectada hacia un futuro más que confeccionada como un registro de una situación del momento. Bueno, nosotros podemos realizar, ¿cierto? Podemos elegir una metodología, puede ser cualitativa, cuantitativa, puede ser una investigación cualitativa. El tema, ¿cierto?, que nos ocupa es un tema, ¿cierto? El marco teórico de mi investigación giró en torno al concepto de paisaje cultural, paisaje, territorio. Intervienen variables, numerosas variables, porque el territorio, como estuvimos viendo, con sus componentes geopolíticos y ambientales, el clima, la riqueza del suelo, el tema comunicacional, esta zona siempre fue una zona importante desde el punto de vista comunicacional, unía, ¿cierto?, Buenos Aires con el Alto Perú y Chile. Entonces siempre el tema de la estratégica ubicación, eso también pesa, a su vez la fertilidad de la tierra.
Otra variable es el hombre como creador, ¿cierto?, de su propio sustento, donde convergen numerosas disciplinas, ¿cierto?, que lo hacen posible, tanto las ciencias sociales como la tecnología, el arte de construir. También acá estamos viendo la identificación, caracterización y cualificación de los paisajes, es decir, estamos, digamos, es un tema multidisciplinar que abarca distintas disciplinas y es complejo, digamos. También es muy importante el tema de los testimonios, lo de los relatos de los viajeros, las visitas que hagamos al lugar, las fotografías, las pinturas, grabados, los anuarios estadísticos, los informes de los inspectores de colonia, el archivo también es muy importante de la jefatura política, el de los museos, tanto el museo provincial. A mí me sirvieron, yo tuve, bueno, gran cantidad de los datos los obtuve, ¿cierto?, obteniéndola de los museos de cada una de las localidades, de los archivos, de distintos archivos, el de la jefatura política, de la Bolsa de Comercio, las distintas bibliotecas, los relatos de los viajeros son fascinantes, es muy... que también de ahí uno puede obtener numerosos datos. Siempre está lo verdadero, siempre está lo imaginario, lo que nos convoca, ¿cierto?, es el concepto de paisaje cultural, que fue el centro de mi investigación. Entonces, tenemos que ver qué investigación, acá tenemos, me vuelvo a pasar las imágenes, qué investigación queremos hacerla, cómo, que acá es una imagen, un día que visitamos La Cautiva, ahí está Viviana, Gabriel, ahí estamos todos, está Mimi, la dueña de La Cautiva, con sus hijas. Acá tenemos imágenes. Entonces, a mí siempre me gustó esta frase de Jean Nougat, y que dice que sobre estos paisajes hay que pensar y actuar, porque también ellos son el espejo del alma del territorio, también ellos son producto social y cultural, y además porque ellos son en realidad los paisajes percibidos y vividos a diario por la mayor parte de la población. Y sobre todo que tenemos la posibilidad de poder trabajar con este lugar tan emblemático y tan significativo de nuestra región, y que se encuentra en muy buenas condiciones, porque no es muy común el patrimonio de nuestra región encontrar una historia tan apasionante y un edificio, ¿cierto?, de estas características, y que está relativamente en tan buen estado. Entonces, ¿cierto?, la idea del paisaje cultural sirve para crear conciencia sobre enfoques sostenibles en la naturaleza y mejorar la intervención en el entorno físico, contribuir al bienestar de la comunidad y consolidar su identidad. Pero también es muy importante todo rescatar esta historia de La Cautiva, ¿cierto?, para consolidar la identidad de esta región, que tiene que ver, ¿cierto?, con la historia de la mayoría de los que estamos acá presentes, con nuestra identidad, ¿cierto? Los paisajes culturales son propiedades culturales y representan las obras combinadas de la naturaleza y el hombre. Son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, bajo la influencia de su entorno natural y las fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. Bueno, hasta acá. Bueno, Elisa, Lo que les muchas quiero gracias. decir, yo estoy apasionada con esta historia y espero que nos apasionemos todos, porque yo estoy Sí, sí, orgullosa sí, muchas de gracias. tener este tipo. No.
No, gracias a De ser, ustedes, gracias a todos estás ustedes. orgullosa y se nota Estoy por tu orgullosa. expresión Sí, y cada vez que te has metido más en la sí, investigación, obviamente se ves sí, que lo haces propio y muy sí, contenta. Que eso es un poco el tema del paisaje cultural, el tema de lo que es la memoria, el tema del orgullo. Nosotros muchas veces cuando vamos a localidades hablamos del orgullo urbano, el orgullo ciudadano, el orgullo local, el orgullo regional, el orgullo territorial. Obviamente veíamos, durante mucho tiempo veíamos el tema de esa tradición, si se quiere, de memoria, a lo mejor referida a lo mejor al norte nuestro y el folclore, y no estaba referenciado en un montón de otros territorios como los que vos estás acá analizando, ¿no? En lo que es la pampa húmeda, la ecorregión pampa húmeda, vos manifestaste pampa 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 ondulada ondulada, se llama. porque no, porque ahora la ecorregión se llama pampa húmeda. Esto te lo puedo decir Ah, en función del tema de las cuestiones paisajísticas ambientales. Pero al margen de todo está bien. eso, que es lo mismo, es por la sinuosidad que tenía el territorio en determinadas zonas. Lo importante de todo esto es fabuloso, obviamente, haberte escuchado, tomar las nociones de Bueno, paisaje. En las nociones de paisaje nosotros, en lo que es el tiempo nuestro de una optativa con determinado acotamiento de horas y demás, obviamente chicos, solamente vamos a intentar a tratar de realizar una parte nada más. Esto es un trabajo investigativo que Lisa ha hecho en su tesis y tiene muchos años de investigación y obviamente está totalmente imbuida en todo lo que es esta problemática y en todo lo que es la región en los aspectos no solo históricos, sino los aspectos económicos, los cambios de producción, la cuenca hidrológica, un montón de aspectos que hacen y enriquecen justamente todo el tema de la cuestión edilicia que para nosotros va a ser el leitmotiv de poder llevar a cabo y adelante una jornada en función de decir, bueno, relevamos un valor patrimonial, un edificio significativo en el medio de la pampa húmeda o ondulada, como quieran llamarle, este, de, eh, con unas características arquitectónicas fabulosas, con determinados elementos y determinadas intervenciones que son muy manifiestas, puestas ahí, como las mostró en lo que son las imágenes. En un parquizado o si se quiere, todo un sistema de producción que está muy referido a lo que son los sistemas de producción de estancias en lo que es esta región en particular. Entonces también con otras edificaciones que están en su contexto, muy cercanas a lo que es la casona, también muy significativas. En función de eso, lo que nosotros vamos a hacer es a lo que lleguemos, a lo que podamos y a lo que claro, trataremos de darle fortaleza es obviamente al casco en sí, como el tema de uno de los paisajes, porque vos hablaste, y a mí me llamó siempre la atención el tema de que vos le llamás paisaje cultural y después yo visualizo un montón obviamente hay un paisaje cultural y un montón, si se quiere, de paisajes culturales a los cuales haces mención o sí, referencia, que podría llegar a estar armando juntas. El tema de los jesuitas, el tema hidrológico, el tema de postas y fortines podría estar separado. Es más, en otros aspectos hasta podría llegar a estar analizándose separado. El tema del paisaje rural, obviamente, y el tema de las estancias. O, si se quiere, el paisaje ganadero, porque también hablaste de todo el sistema productivo y esa posibilidad que dio en su momento esta cuestión fortuita o anárquica, como dijiste, del cimarrón, sí, pero que fue una oportunidad, ¿no? Transformar la paja en trigo, algo así que me parece muy buena, sí. muy atinada la frase en ese sentido. Entonces, No es mía, es de un no, poeta de la zona. Me está encantó. muy La bien, tomé, está muy bien. divina, divina. Y hay que apropiarse, porque de eso se trata también todas estas Mm, cosas, de apropiarnos. Y mm, ahí está el tema de esto del orgullo, ¿no? De la cuestión de la memoria.
Así que un poco de esto es lo que realmente es interesante tratar de ver cómo un proyecto investigativo muchas veces tiene todo un sentido y un sentido histórico. Y bueno, hoy de ese proyecto investigativo vamos a trabajar con un objeto mínimo de todo ese territorio, que es un lugar, una edificación, un patrimonio, es un objeto, y a lo mejor el territorio en sí, y vamos a tratar de darle un curso determinado en todo lo que es ese paisaje o esos paisajes, como dijimos, o como dijo mejor Elisa, y que tan claramente lo significó a cada uno de ellos. Un poco eso, ¿no, Elisa? Yo te agradezco un montón porque realmente tiene muchas cosas. Hay algunas, yo hablé así, y sobre todo lo que vos hablaste un montón, el paisaje ferrocarrilero, en lo cual hiciste un hincapié asombroso con el tema de la creación de todos estos poblados, ¿no? Y como motor de la configuración territorial. Chicas, chiques, chicos, ¿alguna consulta a Elisa? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Algo? ¿alguna duda? A lo mejor es un poco quedó, yo en mi afán de brindar, siempre tengo un problema de quiero brindar la mayor cantidad de datos y a lo mejor están mareados de tantos datos. Lo más No, yo quería importante saber que vamos a de trabajar quién. en La Cautiva, que es apasionante la historia y el edificio es divino. Eso es lo más importante. ¿Hay alguna? ¿Ahí, Yami, querés preguntar algo? No. No, no. A mí no me quedó claro si era hermana de Sofía. No, te lo digo en broma, en Sí, cantidad de nombres que venían en ya sé, cuanto a cantidad. sí. No, y está muy bueno, porque obviamente, bueno, esa es la historia. Obviamente, toda la historiografía es así, y obviamente está vinculado también. Ahí está, el pasado, el paisaje colonial, que era la otra cosa que por ahí estaba. A mí me parece bárbaro. A mí realmente, Sí. obviamente, me entusiasma, no se entusiasma. En el medio te digo que me iba anotando algunas cositas como para tener en cuenta cuando estemos allá, en función de, de lo que uno vio en una sola visita, y obviamente poder llegar a estar trasladando, si podemos llegar a arribar de alguna manera, y con un poquito más de visión expandida. Eh, Así que, por Están las, mí, yo contento. discúlpame Gabriela, me olvidé de mencionar las troneras de las defensas contra el indígena, también están presentes. Ahí las Que eso es podemos, muy importante, muy que las importantes. troneras vendrían a ser los que después, en lo que es en determinada guerra, se llaman trincheras. Acá las troneras. Son otro sistema de defensa, lo cual, hasta, fíjate, ahí está, hasta cómo se trata. El tema del sistema de malones, por ejemplo, que era Claro. obviamente cómo era la defensa. Y uno, y Y uno esta muchas zona no veces dice, eran de grandes malones, esta no, zona vos se me lo dijiste. caracterizaba, no, era como no eran como los malones en la provincia de Buenos Aires, porque no había Ujú. tampoco tanto ganado, digamos, como en las estancias en la provincia de Buenos Aires. Y era una Claro. zona de pasto, o sea que, Igualmente vos hiciste hincapié, y esto está muy claro, vos sabés que los bordes fronterizos y los límites de la provincia de Santa Fe, si vos ves el crecimiento de cómo es la bota a lo largo del tiempo, va cambiando. Y el borde oeste, que vendría a ser el borde el cual vos estás hablando, es el borde que fue último en trazarse la línea. Siempre fue mucho más vinculada a la línea por la relación que teníamos con Buenos Aires, y pareció ser que el Arroyo del Medio nos dio a saldar una vieja deuda, previas batallas de Pavón, Cepeda y la Marencoche, ¿no? Acta, acuerdo de San Nicolás, determinadas cuestiones vinculadas entre Confederación y gobierno de Buenos Aires. Pero bueno, la frontera oeste, como la frontera norte, se fue de alguna manera acomodando mucho más. La frontera sur
fue una toma, siempre quisieron de alguna manera avanzar un poquito más los porteños, pero la frontera norte y la frontera oeste obviamente fueron creciendo casi como amebas hasta que toma el carácter de, este, de bota nuestra Sí. santafesina, en ese Y hubo por sentido. muchos años muchos, bueno, conflictos de límites con Córdoba y Buenos Aires. Sí, Tuvo sí, que, sí, sí, con sí, la Corte Suprema de Justicia, se sí, sí, llegó sí. para definir los límites actuales. O sea Sí, que sí, yo no, tengo, fue vos sabés una que tengo los lucha. Sí. planos, tengo los mapas del crecimiento. Yo obviamente siempre lo visualizo más en función de las imágenes, como son los mapas Mm, que van cambiando a lo largo del tiempo. Lo tengo por ahí mm. visualizados en un libro y bueno, y de alguna manera. Así que muy interesante. Entonces, si no hay preguntas, lo que vamos a tratar de hacer, ahora que estamos todos acá, en organizar la ida. Vamos todo el 8 de octubre. ¿Está? Sería el Así viernes. es.